establecer después de una serie de diferentes tipos de pruebas como explicaciones de tipo más general en las que nos podemos fiar para comprender los diferentes fenómenos que nos interesan, ¿no? Entonces, así como la teoría de la evolución nos explica cómo llegamos de ser anfibios y primates a ser Homo sapiens, podemos concebir cualquier explicación que nosotros eventualmente construyamos. Ujú. Ahora, ahondando en el segundo aspecto clave para la definición metodológica, el punto de partida. Puede ser que mi punto de partida sea mi caso o casos de estudio o la teoría que voy a utilizar para desarrollar mi investigación. A partir del caso o casos, voy a privilegiar lo que yo encuentre de información desde la parte empírica, ¿no? Por ejemplo, voy a investigar la participación y las relaciones que se dan en la organización vecinal de mi condominio, ¿no? Entonces, antes de meterme a revisar la literatura o aún revisando la literatura ya y teniendo información al respecto, voy a ir y observar qué es lo que hacen mis vecinos, cómo participan, sobre qué temas deciden, ¿no? ¿Cuáles son sus características? ¿Y en qué me voy a fijar? ¿En qué va a ser relevante? Por un lado me lo podría dar la teoría, que es la opción que tomaríamos si partiéramos desde este punto. Es decir, si la teoría me dice lo que te permite identificar cómo es la participación vecinal es fijarte en cuántas personas participan, en si hay líderes o no y quiénes son, es identificar si hay mecanismos de toma de decisión colectivas, si tienen, por ejemplo, asambleas o consejos que emitan votos o que deliberen respecto a una situación, ¿no? Si tienen, por ejemplo, cierto poder de incidencia sobre una comunidad, ¿no? Todo esto la teoría ya me lo puede señalar y al momento de yo ir a analizar mi caso o casos de estudio, puedo tratar de identificar cuáles son los valores que toman esas variables que la teoría ya me mostró, para yo poder identificar e interpretar mi caso o casos a la luz de esta teoría, ¿cierto? Acá partí de identificar qué es lo que la teoría me ofrece y después me fui a observar e interpretar mis casos. Pero podría ser distinto. Podría ser que yo quizá ya tenga ese conocimiento teórico, pero me acerco y veo que en realidad pasan otras cosas muy interesantes en mi condominio que la teoría jamás mencionó, ¿no? Por ejemplo, resulta que hay muchísimas mascotas aquí. Hay más mascotas que niños, ¿no? Y no hay un espacio para que las mascotas jueguen, pero sí hay un espacio para que los niños jueguen. Entonces, em, el tema de las mascotas se vuelve todo un problema y eventualmente hasta se genera un movimiento y una protesta pública respecto a lo que se tendría que hacer, ¿no? Y la teoría en ningún momento me dijo, si se presenta una protesta, regístralo así, ¿no? O cuántos números de protestas vecinales ha habido en tu condominio. Y eso en realidad podría contar como participación, pues tal vez si yo privilegio lo que mi caso o casos de estudio empíricamente me están diciendo, es que yo voy a partir de la información empírica para generar eventualmente mis explicaciones, ¿no? Voy a también ahondar un poquito más en estas distinciones adelante. Lo que me gustaría que quede claro en este punto es que voy a partir de observar lo que voy a estudiar a la luz de los casos o de la teoría, principalmente, un poco a quién le voy a hacer caso, ¿no? Y desde los
casos, usualmente vamos a observar mm, pocos casos, es decir, un número chico o mediano. Muy rara vez, prácticamente nadie hace esto, ya vamos a ver por qué. Voy a observar casos grandes, ¿no? Para eso se pueden hacer estimaciones y ocupar diferentes métodos, pero casi siempre cuando parto de este punto, voy a trabajar con un grupo chico o mediano de casos. Y si parto de un punto teórico, necesariamente me voy a estar refiriendo a una explicación un poco más general de cualquier fenómeno que me va a permitir comprender lo que yo esté observando con la salvedad de que mis casos tengan algunas particularidades que la teoría no comente, pero que no por eso significa que mi teoría no va a ser explicativa o no va a tener cierto nivel explicativo, cierto grado explicativo en el fenómeno que estoy observando. Entonces, alguno de estos dos puntos tienen que ser mi lugar de partida. Punto de llegada. Nuestra meta es explicar, ¿cierto? ¿Qué es lo que quiero explicar? ¿Qué es lo que voy a privilegiar explicar? Las particularidades de mis casos, me voy a centrar en mi caso o casos de estudio para explicar ese caso. Por ejemplo, la diversidad que existe en la celebración de fiestas a través de las diferentes culturas, ¿no? No me voy a centrar en dar una explicación general respecto a eso, sino que tal vez lo que me interesa al desarrollar una investigación centrada en llegar a explicar un caso es rescatar esas particularidades de lo que estoy observando, ¿no? ¿Cómo es el Día de Muertos en México, por ejemplo? Y cómo eso presenta características únicas, distintas a otras celebraciones en otros lugares del mundo. O si no es ese mi propósito respecto al interés particular, el interés en las diferencias de los casos que estoy observando, puede ser que mi propósito principal sea generar una explicación teórica, ¿no? Es decir, que yo produzca conocimiento que sea válido a través de una diversidad de casos en el tiempo y el espacio, ¿no? Hasta cierto grado. Sabemos que los modelos teóricos tienen sus limitaciones, que es bastante complejo llegar a construir una teoría explicativa muy abarcativa, pero tampoco necesariamente es la meta, ¿no? Un modelo nos puede servir perfectamente si tiene simplemente suficiente poder explicativo, no necesita ser idéntico a la realidad, ¿no? No necesita reflejar todos los aspectos, sino solo los que son de nuestro interés y los que son relevantes comprender, ¿no? Me gusta usar el ejemplo relativo a Google Maps, ¿no? Que si uno lo ve en su formato de ilustración, por decirlo así, no va a haber en cada una de las calles los árboles, los pájaros, las grietas de la banqueta, los colores de las casas que existen en realidad, ¿no? Digo, a menos que se use la opción satelital, pero hablando del mapa simplificado, por decirlo así, que no deja de ser al final de cuentas un modelo de la ubicación, ¿no? De la parte geográfica de nuestras ciudades y bueno, de toda la Tierra en realidad. Em, Aunque no tenga ese nivel de detalle y no sea igual de abarcativo de lo que sería la realidad, tal cual, sigue siendo un modelo útil que mantiene las características importantes para consultar si lo que yo quiero es ubicarme en un punto de la ciudad, ¿no? Nada más necesito que me diga en qué sentido va la calle, cómo se llama y con cuál otra calle tiene una esquina, por ejemplo, ¿no? Ese es un modelo em, suficientemente útil como para representar las calles, no necesariamente agota la realidad y no por eso significa que no sea útil o que